Chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la vasculitis pulmonar, enfocándonos en la enfermedad de Wegener y la enfermedad de Church-Strauss. Vamos a comenzar hablando de la enfermedad de Wegener o también llamada granulomatosis con poliangitis. Pero quiero recalcarles que estoy en una habitación que está seguida de una avenida. Entonces, si se escuchan los carros pasar, de verdad lo siento mucho. Voy a intentar hablar lo más claro y alto posible. Entonces, empecemos. La vasculitis granulomatosa de Wegener. Esta es una vasculitis necrosante que afecta a vasos pequeños y medianos. Pero como en esta frase viene la palabra vasculitis, definamos qué es esto. La vasculitis es un término general que se refiere a la inflamación de los vasos sanguíneos. Cuando están inflamados, los vasos sanguíneos pueden debilitarse y estrecharse formando aneurismas. Que un aneurisma es la dilatación de la pared del vaso y esto sucede por lo mismo. Es decir, la pared está toda inflamada, dañada, entonces lo que pasa es que se debilita y se forman como estas dilataciones, ¿sí? Esto es peligroso porque puede causar trombos más adelante. Ahora, otra de las consecuencias es el estrechamiento. ¿Por qué pasa esto? La pared está tan inflamada, está tan gruesa que va a estar ocluyendo o casi ocluyendo por completo el flujo de la sangre. Esto tiene repercusiones. ¿Por qué? Si se ocluye por completo, como en la última parte de la imagen, esto puede causar daños en los órganos debido a que la sangre que iba a ese órgano se queda ya atorada por la oclusión, porque hay ahí algo tapando. Entonces, no va a llegar nutrientes, no va a llegar oxígeno al tejido y lo que vamos a tener es un tejido necrosante, un tejido que se está muriendo porque no le está llegando oxígeno ni nutrientes, ¿va? Entonces esto es muy peligroso. Ahora, la vasculitis de Wegener forma parte de las vasculitis asociadas a ANCA. ANCA son los anticuerpos citoplasmáticos antineutróficos, ¿va? Y en esta categoría tenemos a 3 enfermedades: la enfermedad de Wegener, la poliangitis microscópica y la enfermedad de Church-Strauss. Ahora, aquí tengo una imagen donde muestro cuáles enfermedades atacan qué parte del sistema vascular. Es importante recalcar que la vasculitis de Wegener afecta a arterias medianas y pequeñas. ¿A qué me refiero con esto? Las arterias de tamaño mediano consisten en arterias viscerales, como lo es la arteria renal o coronaria, mesentérica. Por otro lado, las arterias pequeñas son los vasos intraparenquimatosos. El parénquima, recordemos que es la parte funcional del tejido. Entonces, estas van a estar conectando las arterias viscerales con las arteriolas, ¿sí? Entonces, las arterias pequeñas consisten en arteriolas, capilares y vénulas. Si ponemos el ejemplo del riñón, sería entonces la arteria renal, ¿no? Que entra hacia el riñón. Y luego, después esa arteria renal se va a dividir en arterias más pequeñas, ¿verdad? Que ya las arterias que van a entrar en sí al tejido renal. Entre esas arterias tenemos, por ejemplo, a la arteriola aferente, la arteriola eferente, que estas están en contacto con el glomérulo. Estos vasos son los que son atacados. ¿Por qué? Porque son más vulnerables al tener menos cantidad de capas que las arterias más grandes. Entonces son más fáciles de romperse por la inflamación. Esta inflamación, recordemos que va dirigida prácticamente al endotelio, la capa media y la adventicia, pero usualmente vamos a ver esta infiltración en capa íntima. Ahora, ¿cuáles son los órganos comprometidos en la enfermedad de Wegener? Como lo mencioné en la diapositiva pasada, estas arterias son las más
afectadas porque son fáciles de romperse. Y cuando se rompan, ¿qué va a pasar? Una hemorragia. Entonces, esta enfermedad es muy característica por causar hemorragias en los tejidos porque rompe esas arterias chiquitas, ¿sí? Los órganos comprometidos en la enfermedad de Wegener es el pulmón en un 95%, senos paranasales en un 90%, riñón en un 85%, nasofaringe y vaso en 75%, articulaciones en 70%, piel 50%, ojo 50%, oído medio 35%, corazón 30%, nervios periféricos 20% y sistema nervioso central 20%. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Que las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, están especialmente vulnerables por varias razones. Son las más atacadas, el pulmón, senos paranasales. Esto nos habla de que sistema respiratorio es el más atacado por esta enfermedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no el riñón? Si el riñón también tiene arterias. ¿Por qué no el corazón es el primero y el pulmón es el último? ¿Por qué el pulmón? Bueno, aquí tenemos diferentes teorías. La primera es porque hay una riqueza vascular. Las vías respiratorias superiores, lo que es nariz, senos paranasales y los pulmones, tienen una gran cantidad de vasos pequeños que son blancos ideales para la inflamación vasculítica. También está expuesto a irritantes todo el tiempo, porque lo que está en el ambiente, los contaminantes, nosotros los estamos inhalando todo el tiempo porque todo el tiempo respiramos. Entonces están en contacto constante con agentes externos como partículas inhaladas, polvo, microorganismos que pueden desencadenar una respuesta inmunológica anómala en individuos predispuestos como los pacientes con granulomatosis con poliangitis, es decir, la enfermedad de Wegener, también por la reactividad inflamatoria local. Es importante mencionar que las mucosas y tejidos de vías respiratorias tienen una alta capacidad de inflamación. Esto va a facilitar la formación de granulomas, que también es una estructura muy importante en esta enfermedad. Nosotros vamos a ver la presencia de granulomas en tejido respiratorio. Entonces, quedémonos con los puntos importantes. Lo que es pulmón, senos paranasales, vías respiratorias son atacados por la riqueza vascular y también por la exposición a irritantes. Ahora, ¿quién va a ser el que va a tener enfermedad de Wegener? ¿Qué características tengo que tener yo para tener esta enfermedad? Primeramente, predisposición genética. Es decir, este tipo de pacientes van a producir anticuerpos anormales, que son los PR3-ANCA. ¿Qué lo que significa PR3-ANCA? Recordemos que PR3 es la proteinasa 3 y la palabra ANCA son los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos. Entonces es esta unión la que va a causar la enfermedad, más condiciones ambientales, como lo es infecciones virales, bacterianas, inhalación de químicos y toxinas o reacción cruzada. Recordemos ¿qué es la reacción cruzada? Esto ocurre cuando el sistema inmune inicialmente responde a un agente externo, como una bacteria o un virus, pero luego ataca equivocadamente proteínas propias del cuerpo que se parecen a estas estructuras externas, ¿sí? En la granulomatosis con poliangitis o enfermedad de Wegener, la proteinasa 3 en los neutrófilos podría ser confundida por el sistema inmunológico como algo extraño, lo que lleva a la producción de anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos contra la proteinasa 3. Respecto a la epidemiología, esta se va a dar principalmente en personas blancas con una edad de un rango de 45 a 60 años y la proporción por sexo es 1 a 1, es decir, no hay mucha diferencia entre cada uno de ellos. Ahora sí, hablemos de la fisiopatología. Este esquema yo lo saqué de varios artículos que estuve leyendo. Como tal, sigue en investigación la fisiopatología de esta enfermedad, pero uniendo los artículos tenemos un veredicto. Entonces, ¿cómo comienza esto? Todo
empieza por un desencadenante, que como ya lo hablamos anteriormente, es esta condición ambiental, como infecciones bacterianas, virales, inhalación a químicos y tóxicos, reacción cruzada. Entonces, este va a ser el desencadenante. ¿Dónde ocurre esto? Pues principalmente en los tejidos del tracto respiratorio, como lo son las vías nasales, los senos paranasales, la garganta, los pulmones. ¿Y qué va a suceder? Se va a formar un granuloma en este tejido. Los granulomas son masas de células inmunes que intentan aislar la inflamación. Estos granulomas están hechos de linfocitos T, macrófagos y células gigantes multinucleadas que rodean un área de necrosis, es decir, un área de tejido muerto. Aunque no están directamente en los vasos sanguíneos, pueden estar cerca de estos. Entonces, aquí vamos en el segundo paso. Ahora, los linfocitos B, ante una alteración en la respuesta inmunitaria, es decir, este desencadenante, los linfocitos B van a producir anticuerpos ANCA, es decir, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿sí? Estos anticuerpos ANCA no los produce cualquier persona, es decir, tiene que haber una predisposición genética, ¿sí? Tiene que haber algo mal en tus genes para que se pueda entonces producir este anticuerpo, porque no cualquiera que inhala una toxina, pues simplemente se va a enfermar, o una bacteria que ataque el sistema respiratorio, esta persona se va a enfermar, pero no por eso le va a dar la enfermedad de Wegener, ¿verdad? No todos nos pasa eso, ¿sí? Ahora, tienes que tener esta de predisposición genética para que tus linfocitos B se vuelvan, o sea, como que locos y digan, no, entonces voy a producir anticuerpos ANCA porque están confundiendo una proteína, ¿sí? Veamos cuál es esta proteína. Estos anticuerpos se van a unir a la proteinasa 3. ¿Qué es esto? Los neutrófilos normalmente contienen la proteinasa 3 en su citoplasma, pero bajo ciertas condiciones inflamatorias, como aquí estamos teniendo este ejemplo de que inhalaste una toxina, entonces se forman los granulomas, hasta aquí vamos normal. Los neutrófilos, que es la célula como tal golden, la que llega primero al tejido inflamado, los neutrófilos, entonces es normal que haya una elevación de neutrófilos en sangre porque estos van directo al tejido inflamado. Estos neutrófilos tienen esta proteinasa 3 en su citoplasma, pero bajo la condición de la inflamación, esta proteinasa 3 sale hacia la membrana celular del neutrófilo. Entonces, suponiendo que tú tienes la enfermedad de Wegener, esta predisposición, y tu linfocito B produjo un anticuerpo ANCA, este anticuerpo se va a unir a la proteinasa 3. ¿Qué va a provocar esta unión? La degranulación en neutrófilos, ¿sí? ¿Qué significa degranulación? Esto significa que los neutrófilos van a empezar a liberar sus gránulos de enzimas proteolíticas y citocinas, como es la PR3, la van a estar liberando en más cantidad. Elastasa, que recordemos que la elastasa va prácticamente a romper las fibras de elastina. Mieloperoxidasa, especies reactivas de oxígeno, que esto lo que nos sirve es prácticamente matar la bacteria, ¿sí? En una condición normal, pues es normal tener cierta cantidad de estos gránulos en el tejido para que estén matando bacteria. Pero ¿qué pasa cuando esta reacción es exagerada? ¿Sí? Va a haber un daño en el tejido. Es importante mencionar que los neutrófilos no solo están en el tejido, también pueden viajar en los vasos pequeños y liberan las enzimas a ese nivel. Ahora no solo van a dañar en exceso el tejido pulmonar, sino también van a estar liberando estos gránulos con estas enzimas súper dañinas, o sea, súper bravas, las van a estar liberando en el endotelio. Entonces, estas van a empezar a dañar endotelio. Entonces, si seguimos el diagrama, en la parte posterior tenemos un vaso sanguíneo. ¿Qué le va a pasar cuando estas enzimas estén atacando la parte íntima de este vaso sanguíneo? Pues va a tener inflamación, necrosis en el vaso sanguíneo, y como el tejido se está muriendo porque estas enzimas lo están
carcomiendo, lo están matando, va a haber una debilidad de la pared vascular y por ende se va a romper y esto va a causar una hemorragia. O si lo queremos ver de otra manera, esta inflamación, como lo vimos en la primera diapositiva, puede causar un aneurisma y un aneurisma causa también trombosis. Entonces, un trombo que te llega al corazón, infarto. Entonces, por eso es importantísimo conocer la fisiopatología. Es importante mencionar también que en el tejido vamos a tener un aumento de los linfocitos TH1. Estos linfocitos se encargan de liberar factor de necrosis tumoral alfa, que prácticamente este va a activar neutrófilos y los va a sensibilizar a la PR3. Entonces va a haber una retroalimentación positiva, porque lo que estamos haciendo es activar más neutrófilos, más de granulación, porque esa es la función de los neutrófilos, de granulación, entre otras, pero van a estar liberando estas enzimas. Entonces, si activamos más enzimas en tejido y más enzimas en sangre que van a estar atacando al vaso sanguíneo, entonces esto nos va a causar inflamación del vaso sanguíneo, vasculitis, ¿sí? Volviendo a la parte superior donde podemos ver el vaso sanguíneo que dice inflamación, necrosis, hemorragia. Esto es persistente, es decir, así como va a atacar los vasos del pulmón, estos vasos sanguíneos que están en el pulmón, también va a atacar a los vasos sanguíneos que están en riñón, que están en corazón, que están en la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay persistencia de estos anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilos en la sangre. Recordemos que no solo van a estar estos neutrófilos cerca del pulmón, posteriormente por esta retroalimentación de el factor de necrosis tumoral, de la elevación de TH1, esto va a causar que los neutrófilos se eleven, pero en todo el cuerpo, y entonces es cuando vamos a ver dañados otros vasos sanguíneos, porque las enzimas van a ser liberadas a nivel de riñón, a nivel de corazón, a nivel de piel, ¿sí? Y entonces esto va a progresar hacia un problema sistémico. Si la vasculitis también se encuentra a nivel renal, ¿qué vamos a encontrar aquí? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva por las arterias aferentes y eferentes, aquí una inflamación de estas. No permite entonces que llegue sangre al glomérulo y no hay filtración renal. En los ojos puede causar escleritis, uveitis, conjuntivitis, por lo mismo, daño a los vasos sanguíneos de la esclera. Respecto a la piel, podemos observar púrpuras palpables, úlceras. En el corazón vamos a observar pericarditis, miocarditis, vasculitis. Respecto a la triada clínica, vamos a encontrar inflamación granulomatosa necrosante del tracto respiratorio superior e inferior, que en el siguiente video vamos a ver unas imágenes de eso. Glomerulonefritis necrosante y vasculitis sistémica necrosante autoinmune, por lo mismo de esta progresión puede irse a otros órganos.